donde estaban ofreciendo unas paletas con sabor a frutas. Me llamó la atención y les voy a decir por qué. No lo estoy haciendo por publicidad, pero es la anécdota que acabó de suceder y él la supo. Me ofreció una paleta con sabor a guanábana. Yo nunca en mi vida, que vengo de un país que es rico en variedad de frutas, nunca había visto una paleta con sabor a guanábana. Y nosotros tenemos guanábana, producimos, exportamos, y yo tomo jugo de guanábana en Colombia, pero por toneladas. Pero nunca había visto un helado de guanábana. Ese producto, por ejemplo, hace la diferencia si lo llegamos a exportar a Colombia. ¿Por qué? Porque si bien hay paletas allá, si bien hay helados, hay un producto que no lo hay, que en este caso tan particular es una paleta con un sabor muy particular de una fruta tropical muy típica de Colombia. Es ahí donde uno encuentra una oportunidad de negocio. Luis nos mencionaba algo muy interesante con respecto a lo que está sucediendo con la industria automotriz. Y resulta que dentro de los convenios bilaterales entre Colombia y México, el hacer el coche en México como uno, llámese un Sentra de la Nissan, o llámese un Jetta de la Volkswagen, no todo el contenido que tiene ese coche es 100% mexicano. Eso no existe en ninguna parte del mundo, entre otras cosas. Hay componentes que vienen de muchas partes del mundo. La mayoría vendrán probablemente de Japón, otros de Alemania, hay nacionales, vendrán algunos de Estados Unidos, pero también vienen de Colombia. Cuando vienen de Colombia, eso le da contenido nacional a ese producto para poderlo exportar de una manera favorable al mercado colombiano y viceversa. También la autoparte mexicana puede constituirse, y lo debería ser, en ser integradora de componentes de estos coches de marca Renault que vienen aquí, como son el Sandero, como es el Polo o como es el Duster, y dentro de ese coche vienen efectivamente componentes o autopartes mexicanas y se ve como un carro, como un coche efectivamente nacional. Ese es el tipo de oportunidades y muchas más con las cuales efectivamente nosotros podemos desarrollar muchas estrategias que nos permitan ser serios, sólidos, pero ante todo, que la mayoría, entiendo, que quienes están aquí presentes son efectivamente representantes de la iniciativa privada. Nosotros no estamos haciendo aquí negocios simple y llanamente por deporte, ni somos una fundación sin ánimo de lucro. Creería que tendríamos mucho ánimo de lucro y las oportunidades las hay. Es cuestión de investigar, y quiero comentarles algo muy interesante que están haciendo los organizadores de este evento. Si ustedes ven allá arriba donde dice alianzas, por favor fíjense que dice Pro Colombia, dice Pro México, dice Pro Chile, dice Pro Perú. Estas son entidades no gubernamentales de cada uno de los países, en este caso en particular de la Alianza del Pacífico, que sin descartar a otras entidades nacionales mexicanas, en este caso como es el COMCE o como es la Cámara Binacional Colombo-Mexicana, son fuentes de información que ustedes efectivamente deberían utilizar con mayor dinámica. La información que nosotros tenemos les permite a ustedes efectivamente saber dónde hay oportunidades de negocio. No tienen que ir a investigarlas, nosotros ya las hemos investigado por ustedes. Tengan presente que no son los gobiernos, no es el Estado el que hace los negocios los hacen ustedes, sector privado. Nosotros que ayudamos a pavimentar esa autopista que les permita llegar a su destino para que hagan el negocio, pero no hacemos sino eso, ayudarles. Nosotros no podemos negociar por ustedes, pero todo ese tipo de entidades y muchas más, prácticamente de todos los países la tienen. Es más, sin hacerle tampoco publicidad a los estados de la Unión Americana, aquí hay 37 oficinas comerciales de igual número de estados de la Unión Americana haciendo efectivamente ese tipo de promoción con sus estados de manera individual, no como país. Y eso a ustedes les permite efectivamente acceder a una información que tiene mucho costo cuando uno la manda a investigar. Puede que en un momento dado, si necesitamos ser muy específicos, pues tengamos que hacer otro tipo de inversión, pero no lo miren como un
gasto.